modo, ese es el tratamiento de la enfermedad de Meniere. Es bastante amplio, estamos dando las generalidades de la patología. En epistaxis, ¿no? Que también es otro tema muy frecuentemente preguntado, hay que ver si es un niño o si es un adulto el que está teniendo este sangrado. Acordémonos, en las epistaxis anteriores, lo que más frecuentemente se afecta es el plexo de Kieselbach, ¿no? Y aquí está, Kieselbach. Mientras que en los adultos mayores, lo que más es frecuente es la epistaxis posterior. Y esto es cuando hay una lesión de la arteria esfenopalatina. Y esto ha sido preguntadísimo. Epistaxis posterior es arteria esfenopalatina, como epistaxis anterior es a plexo de Kieselbach. Niños jóvenes frecuentes, la clínica del sangrado es variable, mientras que en la posterior el sangrado es profuso, ¿no? Los pacientes nos llegan con 5 de hemoglobina, con 6 de hemoglobina. El diagnóstico lo hacemos con la rinoscopía anterior y en la epistaxis posterior hay que utilizar unas cámaras, ¿no? Una endoscopía nasal para ver qué está pasando. Tratamiento inicial es la compresión digital. Pregunta de examen. Compresión digital es lo que está haciendo acá el niño. Comprimir, pero la parte más anteroinferior de la nariz, no los huesos propios nasales. Y esto, luego de comprimir, vamos viendo si se agrava o si se detiene el sangrado. Si se detiene el sangrado, podemos incluso hacer una cauterización nasal del punto que se está encontrando, pero si no cede con con la compresión, ya hay que hacer un taponamiento nasal, ¿no? Como lo pueden ver acá, es una mecha nasal introducida como un zigzag dentro de la nariz hasta que logre comprimirse todo. Complicaciones sinequias intranasales, epífora o necrosis que se pueda dar si se realiza de una manera muy intensa, con mucha fuerza. Mientras que en las epistaxis posteriores, pues hay que hacer un taponamiento nasal posterior, si no entrar a sala de operaciones, hacer embolizaciones o y tener cuidado, por ejemplo, y un abordaje quirúrgico, ¿no? Una revisión de hemostasia en sala de operaciones. Tenemos que tener cuidado de la sepsis, de dejar antibióticos siempre que dejamos tapón nasal es igual a que yo ya le estoy haciendo su receta de antibiótico al paciente porque está con un cuerpo extraño dentro de la nariz, entonces tengo que cuidar que no haya una sinusitis, que no haya un foco infeccioso ahí. Necrosis septal también, disfunción tubárica, dolor, edema del paladar, hay dificultad para pasar los alimentos, ¿no? Todo eso puede pasar. Entonces, la anterior más en jóvenes, en niños, la posterior más en adultos mayores. ¿Qué complicaciones podemos tener? Sinequias, ¿no? Necrosis, esto ha sido pregunta de examen. En el taponamiento anterior, o pacientes posoperados de tabique nasal, de rinoplastía, de cornetes, ¿no? Pueden hacer sinequias intranasales, necrosis cuando hay un taponamiento muy intenso después del taponamiento bilateral. Y en el taponamiento posterior se obstruye, hay disfunción tubárica, dolor y edema del paladar, dificultad para pasar alimentos, apnea, necrosis, sepsis, ¿no? Todo esto puede suceder. Fractura de huesos propios nasales, ¿no? Entonces vamos a tener que el diagnóstico de esta fractura de huesos propios nasales la vamos a hacer con la clínica, ¿no? Tenemos que hacer la historia clínica, la anamnesis, el examen físico, palpación, sobre todo la palpación es muy importante, la palpación de los huesos propios y
nos va a ayudar y todavía sobre todo es un respaldo legal, porque muchas de las fracturas de huesos propios tienen una connotación de agresión por terceros. Entonces, ahí es donde pedimos para la fractura de huesos propios nasales, pedimos la radiografía de huesos propios nasales, ¿no? Esto ha sido pregunta de examen. ¿Qué pedimos ante una fractura nasal? Una radiografía de huesos propios de la nariz. ¿Cuál es la clínica? La clínica, pues, es el antecedente de trauma nasal acompañado de dolor, edema, puede haber epístaxis, el paciente viene con sangrado, hay equimosis en la nariz, pueden haber crepitaciones, ustedes palpan y hay como escalones en los huesos, ¿no? Y cuando ustedes examinan, ¿no? Ven que el eje nasal se ha perdido, está para un lado, y lo que se tiene que lograr es que se recupere ese eje nasal, ¿no? Para eso tenemos que revisar el DNI, ver fotografías previas, ¿no? Porque muchos pacientes pueden ser fracturas antiguas que quieren mejorarlas con este nuevo golpe que han tenido y piensan que uno le puede corregir hasta lo que ha ocurrido años pasados, ¿no? Entonces, tratamiento de una fractura es la reducción de la fractura, reducción de huesos propios nasales. Eso se hace con anestesia local, infiltrada, colocamos un yeso en el dorso nasal y colocamos a veces mechas nasales para levantar esos huesos que se han hundido producto del golpe, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que cuidarme en un paciente que tiene una fractura de huesos propios? Porque a veces me dedico a ver solamente lo externo y adentro miren cómo están. Pueden haber abscesos, o sea que en el tabique nasal se acumuló pus entre el cartílago y el pericondrio, se acumuló pus, abscesos, pueden haber hematomas septales, ¿no? Pueden haber nariz empotrada, cuando ha habido un trauma nasal tan intenso que ha ocasionado que los huesos propios nasales estén bastante comprometidos y se pierde la altura, la proyección, todo de la nariz. Entonces, todo eso tengo que cuidarme y manejar sobre todo la parte funcional, ¿no? Explicarle que al paciente con el paso del tiempo, si se forma algún callo óseo que no se llega a reabsorber lo suficiente, a través de una septorrinoplastía o una rinoplastía puede corregir la parte externa ya de manera quirúrgica, ¿sí? Muy bien, otro tema también tocado mucho en otorrino es las rinitis alérgicas, ¿no? Entonces, vamos a tener características clínicas de estas rinitis alérgicas, que creo que a muchos de nosotros nos acompañan, sobre todo si vivimos en Lima. La clínica es típica, ¿no? Son pacientes que sufren de congestión nasal, obstrucción, y hay mucosidad anterior, ¿no? Hay rinorrea anterior transparente, líquida, estornudos en salvas, son esos pacientes que estornudan 5, 6, 7, 8, 9 veces seguida, eso es estornudos en salvas, prurito nasal, ¿no? Les pica la nariz, les pica los ojos, les pica las orejas, pacientes que están con bastante prurito, hiposmia, la sensibilidad a los olores disminuida, o anosmia, ya no siente los olores el paciente. Esto puede ser este padecimiento. Y cuando ustedes suman la clínica del paciente y los examinan y encuentran que el cornete, ¿no? Por ejemplo, este es un cornete inferior está pálido, está turgente, me está obstruyendo, hay rinorrea anterior que está ahí,
Esto ha sido pregunta de examen, es típico de un paciente con rinitis alérgica, ¿sí? ¿Qué medidas tengo que tomar? Higiénicas del ambiente, animales, ácaros ambientales, polvo, alimentos que desencadenen las crisis, antihistamínicos, bueno, lo que se recomendaba anteriormente, clorfenamina, hasta lo más moderno, levocetiricina, que causan menos sueño y se usa una vez al día, corticoides tópicos intranasales, mometasona, fluticasona, budesonida, tratamiento con antileucotrienos como montelukast, por ejemplo, o la inmunoterapia, ¿no? Que es la desensibilización a ciertos alergenos ambientales o alimentarios que están desencadenando esta inflamación y esta alergia, ¿no? Previamente se hace un prick test para saber cuáles son estos elementos que están ocasionando la alergia en nuestros pacientes. Muy bien, pasamos de lo más, digamos, no infeccioso ya a la patología infecciosa, que es la rinosinusitis aguda. Entonces, este cuadro de rinosinusitis aguda puede, dentro de su etiología, dentro de las causas, tenemos causas de origen viral, ¿no? Que comienzan como un resfrío común, virus de la gripe, por ejemplo, y se puede sobreinfectar con bacterias a nivel bacteriano. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente bacteriano? Es el estreptococo neumoniae, también conocido como neumococo. ¿Pueden haber otros? Sí, puede haber Haemophilus influenzae también. Y lo más importante es ver la secuencia, que lo vamos a ver en la clínica. ¿Ya? El diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos una sinusitis aguda? ¿Necesito una radiografía para diagnosticar una sinusitis? No. El diagnóstico de la sinusitis es un diagnóstico clínico, ¿sí? Es un paciente que venga a ustedes diciéndole que inicia como un resfrío común, ¿no? Que generalmente estos resfríos pues duran de 3 a 5 días, ¿no? Caracterizados por congestión nasal, estornudos, rinorrea, pero que no ha seguido la secuencia de que se comienza a autolimitar, sino que por el contrario va empeorando. O sea, ya cuando el paciente busca ayuda, generalmente ya pasaron 10 días a 2 semanas de que lo que debió mejorar de autolimitarse como un resfrío, ya comienza a tener rinorrea purulenta, bloqueo nasal es no pasa el aire por la nariz, el paciente tiene incluso descarga posterior, rinorrea posterior, dolor facial, dolor y presión facial. Entonces ya estamos hablando de una rinosinusitis aguda. Tratamiento. Tratamiento, si comienza como un cuadro viral, rinosinusitis aguda viral, tratamiento sintomático, ¿no? Sintomático con sus antihistamínicos, analgésicos, ¿no? Puedo dejar lavados nasales, pero si veo que no está yendo para mejor, me reevalúo en 2, 3 días y el paciente sigue con síntomas, entonces ya paso a dar medicación para tratamiento de origen bacteriano, ¿no? Ahí sí agrego antibióticos tipo amoxicilina con ácido clavulánico, lavados nasales,
¿no? Y revalúo, ¿no? Y voy escalando, ¿no? Puedo dar amoxicilina con ácido clavulánico y voy revaluando si va mejor, si no puedo cambiar a ceftriaxona, puedo cambiar a levofloxacino, ¿no? Que son otras opciones para tratamiento de sinusitis aguda. Entonces, el diagnóstico, como repetimos, es clínico. Tenemos que hacer rinoscopía anterior, examinar internamente cómo está la nariz y lo que vamos a observar es una mucosa congestiva. Miren, mucosa congestiva, rinorrea purulenta, y si es que tuviéramos dudas, ¿no? Que se tratara, en algunos casos piden radiografía de senos paranasales, ¿no? Aquí observamos, por ejemplo, antes del tratamiento hay un velamiento del seno maxilar izquierdo y después del tratamiento ya está libre el seno maxilar izquierdo, ¿no? Entonces vemos el antes y el después. Otra etiología que tiene mucha pregunta dentro de los exámenes de residentado médico o en medicina en general es el nasoangiofibroma juvenil, ¿no? Este es considerado como el tumor benigno más frecuente de la nasofaringe. Y el grupo etario más frecuente es los adolescentes varones, púberes, ¿no? Que están en esa edad y que comienzan con la clínica de sangrado de manera recurrente, abundante, que les baja la hemoglobina porque el sangrado es realmente importante. Hay obstrucción nasal y hay deformidad facial. Mira, deformidad facial. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos a través de una nasofibroscopía flexible y lo hacemos también a través de una tomografía de senos paranasales con contraste, ¿no? Siempre que sospechemos, ojo aquí, siempre que sospechemos que una tumoración tiene mucha vascularización, hay que pedir con contraste. Y si yo ya estoy sospechando que este tumor ya está invadiendo a nivel intracraneal cerebral, por ejemplo, voy a pedir resonancia magnética, ¿sí? ¿Cómo viene a ser el tratamiento? Primero, si va a ser quirúrgico, tengo que embolizar, o sea, cerrar los vasos que están aportando la sangre a este tumor y luego entrar a sala de operaciones y retirar el tumor. ¿Cuáles son las complicaciones? Epistaxis masiva, mucho sangrado y que ya esté invadiendo a nivel intracraneal, ¿sí? Si bien es un tumor benigno, que lo estamos poniendo acá, porque no es un cáncer, ojo, no es un cáncer, el comportamiento que tiene esta tumoración es bien peligrosa porque invade a nivel intracraneal. El desarrollo de estos vasos que se dan a este nivel es tan rápido y se agarran de aporte sanguíneo muy importante que el sangrado que puede tener dentro de sala, si no estamos preparados con los suficientes paquetes globulares, puede hacer que nuestro paciente pues no termine bien la cirugía, ¿no? Diagnóstico diferencial: hemangiomas, pólipos antrocoanales, pólipo angiomatoso, quistes, hemangiopericitomas, rabdomiosarcomas, cordomas, ¿no? Entonces, adolescente, varón con sangrado nasal abundante, no duden, nasoangiofibroma juvenil. En laringe vamos a ver ciertas lesiones típicas que encontramos acá. Para ello necesitamos ver lo que es normal, ¿no? Entonces yo ya les había enseñado imágenes, esquemas, la supraglotis. Acá estamos viendo la supraglotis. Estamos las bandas ventriculares o las cuerdas vocales falsas, los pliegues vocales.
Aquí están en abducción, el paciente está inspirando, ¿no? Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Aquí está hacia esófago, por ejemplo. Aquí está la parte posterior hacia esófago. Y en la aducción se cierran las cuerdas vocales, ¿no? Se juntan en la línea media. Aducción, se juntan. Entonces los pliegues vocales se cierran y esto lo hacemos cuando hablamos o cuando deglutimos para que los alimentos no se vengan a este nivel, sino pasen al esófago. Y miren, por ejemplo, en la estroboscopía laringea, cómo se da el movimiento de las cuerdas vocales. Como vibran, se abren, se cierran. Como van vibrando y se van cerrando y abriendo. Eso es lo que ocurre en una estroboscopía laringea. Entonces ya vieron cómo es el movimiento de unas cuerdas vocales y cómo los pliegues vocales están lisos, ¿no? No ven ningún nódulo, tumoración, así se mueven. Pero cuando observamos estas lesiones, ¿no? Ya estamos encontrando nódulos laringeos. En los nódulos laringeos vemos como una imagen en espejo a nivel del tercio medio de las cuerdas vocales y el paciente, ¿qué es lo que aqueja? Disfonía. Lo que el paciente se queja es de disfonía. Factores de riesgo son pacientes que tienen mucho uso de la voz, un mal uso de la voz, mal uso de la voz. Por ejemplo, es una patología frecuente en docentes, en cantantes, en abogados, que crónicamente usan mucho la voz y eh, no han sabido impostar la voz o regular de tal manera que no les afecte las cuerdas vocales. A diferencia de un pólipo de la cuerda vocal. Miren, el pólipo es unilateral, a diferencia del nódulo, es unilateral, no es blanquito, es más rojizo y tiene que ver más con el abuso de la voz. Abuso significa, por ejemplo, yo que no canto ni nada, estoy me voy a un karaoke o me voy a un estadio y ¡guau! Comienzo a gritar más de lo habitual, me puede salir un pólipo de manera aguda, ¿no? Como una herniación, más o menos para que lo entendamos, como una herniación donde este pólipo me va a causar disfonía, ¿sí? Entonces, un uso intenso de una sola vez en la voz, ¿no? No es como el docente que son docentes 15 años, 20 años y por eso le salen los nódulos. Esto es más agudo. Granuloma vocal, granuloma se pueden formar acá. Factores de riesgo puede ser el reflujo laringofaringeo, ¿no? Pueden ser pacientes que hayan estado posintubación, que hayan estado intubados, pacientes, por ejemplo, que salieron con COVID, que estuvieron un mes con intubación, hacen sus granulomas ahí a los costados, y papilomatosis laringea, ¿no? Son otras lesiones que pueden aparecer, miren como unos racimos de uvas que están aquí, que es infeccioso, ¿no? Infección por BPH en el tercio anterior de la cuerda vocal derecha. Factor de riesgo, infección por virus del papiloma humano, sobre todo si hay reflujo, también incrementa el número de las lesiones. Si ha tenido este parto vaginal en una madre que ha tenido lesiones con BPH a nivel del canal del parto, ¿no? Esto ocasiona que el niño pues trague el líquido amniótico o las secreciones con infección y eso genera que haya una contaminación o una infección vertical en los niños. Y el cáncer de laringe, ¿no? El cáncer de laringe vamos a ver que hay factores de riesgo como el tabaquismo, pacientes fumadores pesados de años, de larga data, que consuman alcohol, encima que fuman, consumen alcohol y se forma una leucoplasia. La leucoplasia es como una lesión blanquecina que se ve a nivel de la cuerda vocal
y generalmente se dan en infección también con BPH, pero sobre todo el 16, el 18. El 6 y el 11 está más alejado, pero el BPH 16 y 18 sí tiene esa afectación. Puede ser el cáncer de laringe glótico, supraglótico o infraglótico. El glótico es el 60%, ¿no? Porque, y lo que más da síntomas es la disfonía, ¿no? Porque en la cuerda vocal se coloca la lesión y cambia la voz, y eso hace que el paciente busque ayuda, ¿no? Por eso tiene buen pronóstico y la tasa de supervivencia es mayor, ¿no? A diferencia del supraglótico, que a veces cuando ya da síntomas es cuando el paciente no puede pasar los alimentos y ya invadió y ya hizo metástasis a otras partes, ¿no? Entonces, el glótico es el que tiene mejor pronóstico porque está afectando la cuerda vocal y cambia la voz. Si ustedes tienen un paciente con disfonía, estridor, sensación de cuerpo extraño, no esperen. O sea, si ya tiene más de 2 semanas de esto y ustedes ya le dieron corticoides, no ha mejorado, sigue con la disfonía, ya se está haciendo candidato a una endoscopía laringea. Entramos con una cámara y revisamos cómo está el movimiento de las cuerdas vocales, revisamos si hay tumoraciones, si hay leucoplasias y hacemos una biopsia en sala de operaciones si es necesario. Pedimos tomografías, resonancias si sospechamos que ya hay una metástasis a otras zonas. El tratamiento puede ser inicialmente con resección endoscópica, radioterapia y la parte final ya con disección ganglionar, metástasis o laringectomía incluso. Entonces, la disfonía, miren cómo altera toda la patología, la anatomía normal de una supraglotis. Acá no se reconoce ni dónde están las bandas ventriculares, ni los aritenoides, nada. Es toda una masa que el paciente refiere disfonía, refiere dificultad para pasar alimentos, sensación de cuerpo extraño, ¿no? Por eso no se nos puede pasar. La endoscopía de laringe es un procedimiento sencillo que se realiza en 5 o 10 minutos, no requiere entrar a sala, se hace en consultorio. Eso hay que solicitar. Y a nivel de faringe, lo que más nos están preguntando es la parte infecciosa, por ejemplo, cuando estamos hablando de amigdalitis aguda, ¿no? En amigdalitis vamos a tener dentro del agente infeccioso el estreptococo beta hemolítico grupo A, dentro del factor de frecuencia bacteriana, ¿no? Dentro de los agentes etiológicos bacterianos tenemos a este. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, lo hacemos a través de cultivos, ¿no? Clínica, la clínica del paciente, ¿no? La clínica pues nos va a decir que es un paciente que tiene dolor faríngeo, tiene fiebre, ¿no? Ustedes van a examinar y van a ver exudados, tractos blanquecinos en ambas superficies de las amígdalas. Van a hacer cultivo y van a encontrar cultivo positivo para estreptococo beta hemolítico grupo A y va a cumplir, si esto ya no es de una sola vez, sino ya está tendiendo a la cronicidad, va a estar documentado en la historia clínica que es un paciente que al año me está haciendo 7 cuadros. En los últimos 2 años me ha hecho 5 cuadros o en los últimos 3 años me hace 3 eventos durante el año, entonces es un paciente que está siendo más candidato para una cirugía, ¿no? Para un retiro de amígdalas. Esto es en cuanto a las frecuencias de los eventos de amigdalitis aguda, ¿no?
Pero el tratamiento, si es un evento aislado que no es frecuente, inicial es tratamiento antibiótico con penicilinas o derivados de las penicilinas, ¿no? Por ejemplo, amoxicilina, amoxicilina con ácido clavulánico, vía oral si no es algo muy comprometido, si ustedes ven, pueden utilizar, si no, si es algo que ya está con mayor severidad, mayor dolor, más fiebre, más compromiso del paciente, penicilina benzatínica, intramuscular o ceftriaxona también, si es adulto, de 2 gramos cada 24 por 3 días, ¿no? Manejar el dolor con analgésicos e ir observando. Complicaciones de una amigdalitis aguda puede tener un paciente que hace, si estos eventos lo está haciendo de manera frecuente, puede hacer una fiebre reumática, puede haber afectación renal también, ¿no? Y en la fiebre reumática pues hay afectación cardiológica a nivel de cardio, articular, ¿no? Renal también. Entonces, por eso es importante cubrir con antibióticos si tenemos un evento que estamos sospechando o que se nos está confirmando con cultivo, que es una infección bacteriana, ¿no? Otra entidad es el absceso periamigdalino, que no tiene que ver con la amigdalitis aguda, no es que uno desencadene la otra, porque la zona de afectación es diferente. En la etiología es cuando hay una infección a nivel de la cápsula amigdalina, o sea, en la periferia, en lo periférico, acá está la amígdala, tiene hay un espacio periamigdalino, ¿no? Entre la amígdala hay un espacio que se infecta, se acumula de secreción y pus. Si ustedes ven la amígdala está un poco eritematosa, pero no tanto, lo que está más afectado con secreción es ese espacio, ¿no? Es polimicrobiano, y el diagnóstico se hace con la clínica. En algunos casos incluso pueden pedir tomografías para ver el volumen de líquido, de absceso, de secreción que se ha acumulado a ese nivel de la cápsula periamigdalina, ¿no? La clínica es dolor intenso, hay dolor intenso, hay trismus. Trismus significa la incapacidad de poder abrir la boca adecuadamente por el dolor que hay fiebre, hay malestar general, hay mal olor, hay fetidez de las secreciones que están ahí y hay cialorrea. El paciente no puede pasar bien la saliva por este problema. Tratamiento, drenaje. Miren cómo lo drenamos. Infiltramos aquí medicación para que se anestesie y luego hacemos un corte, ¿no? ¿Cuál es lo típico de cuando ustedes examinen un absceso periamigdalino? La úvula se va hacia un costado y hay un abombamiento del pilar anterior del lado que está afectado. En apnea obstructiva del sueño, ya para terminar, vamos a tener que existe en niños y en adultos, ¿sí? Epidemiológicamente en niños tiene que ver más con pacientes que, por ejemplo, están relacionados con niños y obesidad. Tiene que ver con pacientes, por ejemplo, que son sindrómicos, con una marcada retrognatia. Tiene que ver con también pacientes que tienen hipertrofia adenoamigdalina. Todas estas condiciones que obstruyan la vía respiratoria alta, el diagnóstico lo podemos hacer a través de
la nasofibroscopía flexible, que es lo que le estoy mostrando en el video. Entramos con una camarita y revisamos nariz, adenoides más internamente y amígdalas para ver cómo está la faringe obstruida. Pero si no tenemos acceso a una nasofibroscopía flexible, lo podemos realizar, y esto ha sido pregunta de examen, a través de radiografía del cabo, que es una radiografía lateral, ¿no?, de la cabecita, y miren cómo se observa, la adenoides está acá, está obstruyendo, con bastante secreción y bastante moco. Esto genera que el niño, que esté haciendo, ronca, hace apneas, como ahogos en la noche, respira por la boca, cambia de conducta, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, sudoración, y se sigue orinando en la noche a pesar de que ya tiene 6 añitos, 7 años, ¿no? Tratamiento, hay tratamiento médico, ¿no?, con, por ejemplo, corticoides intranasal, lavados nasales, inhibidores de leucotrienos, como por ejemplo el Montelukast, Argirol, que son antisépticos de mucosas, ¿no? Pero si el paciente no mejora, o por ejemplo este que vemos aquí en el video con las amígdalas bien hipertróficas, continúa obstruido, ya pasamos a un tratamiento quirúrgico, ¿no?, que es una adenoamigdalectomía. Retiramos adenoides y amígdalas. Si no lo tratamos, el paciente se nos puede complicar. Por ejemplo, hacer una alteración a nivel cráneo maxilar o maxilomandibular. El paciente, el peso y la talla se comprometen. Peso y talla son bajos. Son pacientes que tienen facies adenoidea. Miren la cabecita, cómo está, cara alargada, boca entreabierta, no se desarrolla bien los maxilares, respiradores orales. Eso nos compromete la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, y aquí nuevamente la adenoides, cómo se observa de grande y obstructiva, ¿no? Entonces, el niño para nada tiene que roncar, a menos que sea un resfriado de 3 a 5 días, nada más. Pero más allá no debería de haber, ¿no? Entonces, si esto se presenta, no lo tratamos a tiempo, a la larga esos maxilares no se desarrollaron como tenían que desarrollarse, se genera más inflamación con el riesgo de obesidad en el futuro, y como el maxilar inferior no se desarrolló, más obstrucción, ¿no? Entonces, ya en el adulto se ve que la frecuencia de varones con respecto a mujeres es de 2 a 1. A más edad, mayores de 50 años, aumenta la frecuencia, sobre todo si son varones. Y una estimación a nivel de Perú es que aproximadamente la tercera parte de nuestra población esté afectada con apnea obstructiva del sueño, ¿no? El problema es que hemos normalizado el ronquido y pensamos que al más ronca, el paciente está mejor o más profundamente descansando, y no es así, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? En un adulto es a través de una polisomnografía o una poligrafía cardiorrespiratoria, ¿sí? También nos ayudamos de la nasofibroscopía. En el estudio del sueño, lo hacemos, el paciente se monitoriza toda la noche, se graba y se ve cuántos eventos de obstrucción está haciendo, cuánto baja su saturación, y de acuerdo a eso brindamos un tratamiento. La clínica, pues no hay más que decir, hay ronquido, hay apnea. ¿Cómo observamos al paciente? Hay somnolencia diurna, la memoria y la concentración disminuye, hay pérdida de la libido, hay fatiga, hay depresión y ansiedad, entre otras cosas, ¿no? Tratamiento, van desde tratamientos con CPAP, uso de CPAP, que es una mascarilla que me da aire a mayor presión, hasta dispositivos de avance mandibular que me traccionen el maxilar inferior para abrir el espacio de la vía aérea, hasta cirugías, como pueden ver el antes,
2 días después y después de 2 meses, cómo los tejidos se van tensando. Esto se llama una faringoplastía, ¿no? Se operan los pacientes, solo algunos, no todos, pacientes candidatos que vayan a ir bien. Complicaciones. Si yo no trato la apnea obstructiva del sueño, la calidad de vida disminuye. Hay aumento de riesgo de hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, accidentes de tránsito, depresión, ansiedad y un largo etcétera. Desórdenes cerebrovasculares, infartos, hemorragias, hasta muerte súbita. Entonces, es importante que reconozcamos, ¿sí?, todo lo que podemos tratar, y si un paciente nos viene por un diagnóstico X y nosotros está a nuestro alcance poderlo ayudar y brindarle una orientación de que debe buscar ayuda para esa patología, hacerlo, ¿no? No que se nos pase y como él vino por un diagnóstico, yo solamente lo trato eso y el resto no. No, porque como les digo, esto está normalizado en nuestro país y en el mundo y no lo manejan tanto. A ver, acá hay una pregunta. ¿El sexo oral puede producir papiloma faríngeo? Sí, 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 eso sí, sobre todo si hay lesiones, ¿no? Si hay lesiones de infección, puede producir hasta leucoplasias, papilomatosis y cáncer. Eso sí está identificado. ¿Qué antibiótico se deja después de la colocación de taponamiento nasal y por cuánto tiempo? Buena pregunta. El taponamiento nasal, dejen como para una sinusitis, como un profiláctico, pueden dejar amoxicilina con ácido clavulánico como a dosis de sinusitis aguda y lo dejan por unos 5 días más o menos, sobre todo mientras esté el tapón nasal. El tapón nasal mínimo 3 días para recién pensar en quitarlo, ¿ya? 3 días. Y el tratamiento lo pueden dejar de 5 a 7 días. Mira, en absceso periamigdalino, luego que drenamos, hacemos la incisión y sacamos, dejamos ceftriaxona. Ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas por 3 días y luego bajamos a amoxicilina con ácido clavulánico. Los lavados nasales en rinosinusitis aguda, ¿cada cuánto debo realizarlos y por cuánto tiempo? Se realizan en la mañana y en la noche, cada 12 horas, 5 jeringas de 20 cc de agua con sal y bicarbonato durante 2 semanas. La etiología más frecuente, viral o bacteriana en la OMA y la sinusitis aguda. Sí, la más frecuente es viral. Es viral. La mayoría son virales. Clasificación de rinosinusitis en semanas. ¿Cuándo se considera aguda, subaguda y crónica? 1 mes, 3 meses. Márcate eso. Más de 3 meses, que son 12 semanas, ya es una rinosinusitis crónica. De 1 mes a 3 meses es subaguda y menos de 1 mes aguda. ¿En qué consiste la faringoplastía? La faringoplastía consiste en retirar amígdalas y el pilar posterior, que es el músculo palatofaríngeo, lo desinsertas y lo suturas a ciertos puntos de anclaje para que tensen el paladar blando y no esté vibrando y no generando ronquido ni apnea. Riesgos de la cirugía, bueno, podría ser el sangrado, la infección, como la mayoría de cirugías que puedan tener, ¿no? El dolor, ¿no? Hay dolor. El tiempo, el tratamiento intercrisis de enfermedad de Meniere, ¿por cuánto tiempo se da? La enfermedad de Meniere es como que te diagnostiques hipertensión arterial del oído, más o menos así. O sea, es como que me preguntes que el hipertenso, ¿cuánto tiempo tiene que tomar el tratamiento, no? Tiene que seguir con el tratamiento e ir titulando si lo vamos bajando o no,
Puedes citarlo una vez al mes y si el paciente se queda estable con cierta dosis de tratamiento, ahí se mantiene. Sobre todo detectar lo que le desencadena las crisis, ¿no? A veces tiene que ver también con factores emocionales. Dice, una opción de tratamiento en amigdalitis aguda sería la penicilina clemisólica. Sí, podrías dar también penicilina clemisólica o benzatínica también. Tinnitus de más de 30 días, ¿qué patologías podrían estar asociadas? El tinnitus tiene muchas causas, desde la disfunción tubárica, desde, primero ver si tiene que ver con el oído o no. Ya, a mi paciente que me dice tinnitus, lo examino, ver que el conducto esté limpio. Si está limpio, hago una audiometría y si no está afectada la audiometría y el oído está sano, puede ser otras causas. Lo mandamos a otras especialidades, hasta el estrés y la ansiedad puede generar tinnitus, ¿sí? Porque acá vienen pacientes que tienen resonancia, tomografía, todos los exámenes que se puedan ver y todo sale normal y el paciente sigue con tinnitus. Pasa el tiempo, pasó su estrés emocional, familiar y se les ve el tinnitus. Buenas noches. ¿En tratamiento de otitis externa micótica se da a la misma vez antimicóticos tópicos y bioral a la vez o es que antimicóticos bioral si no se resuelve el tópico? Lo puede dar, en lo personal yo doy a la vez, sobre todo si tiene factores de riesgo, factores que es diabético, inmunosuprimido. Antibióticos se usan absceso amigdalino, y ya. Absceso amigdalino, periamigdalino seguramente quiso decir, dejamos los más fuertes, que es ceftriaxona en este caso, y de ahí amoxiclavulánico los siguientes días. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento en OMA y sinusitis aguda? 5, 7 o 10 días. Si no es una otitis media aguda ni una sinusitis complicada, puedes dar de 5 a 7 días. También si el paciente es mayor de 2 años. Pero si tiene más, muy sintomático el paciente, o menor de 2 años, perdón, puedes dejarlo hasta por 10 días. ¿Taponamiento posterior también se debe dar antibióticos? Sí, porque acuérdate que en el taponamiento posterior colocas la sonda Foley hasta atrás y rellenas con mechas nasales adelante. O sea, en realidad es un taponamiento anteroposterior, ¿sí? Se hacen los dos a la vez. Y mientras dejes cuerpos extraños dentro del cuerpo, antibiótico. Buenas noches. La duración del tratamiento de la OMA es igual en casos graves y leves. En casos graves puedes dejar hasta 10 días, leves 5 a 7 días. ¿Puede volver a explicar lo de la timpanometría en otitis media con efusión? En la timpanometría nosotros evaluamos la presión del oído medio. Lo normal es que nos salga una curva tipo A. Curva plana es tipo B. Cuando hay líquido en el oído medio nos sale una curva tipo B, plana. ¿Qué tipo de radiografías o proyección usarías en la sinusitis? La sinusitis usamos la clínica, ¿no? No solicitamos radiografías. Si tuviéramos que pedir un examen de imágenes en una sinusitis crónica, por ejemplo, donde ya di tratamiento antibiótico y no me funcionó, pediría una tomografía de senos paranasales, ¿no? En corte coronal, sagital y axial. Si estás en tu serum y no tienes, bueno, en radiografías pedirías de Batters, ¿no? Pero si no, realmente el tratamiento es clínico. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad de Meniere? Depende, hay tratamiento para la crisis, la intercrisis, hay tratamientos quirúrgicos, ¿no? El tratamiento de la crisis es el antieméticos, antivertiginosos, tratamientos de la intercrisis betahistina, terapia vestibular, hay tratamientos quirúrgicos, descompresión de saco endolinfático. ¿En qué caso se realizaría cirugía de radiofrecuencia de cornetes para rinitis? Cornetes, cuando ya intenté el tratamiento médico y no me funcionó. ¿Cómo se realizan las maniobras de Dix-Hallpike? De Dix-Hallpike es cuando haces el diagnóstico, es en una camilla,
extiende la cabeza del paciente por debajo del nivel del cuerpo y espero a que se den los movimientos del nistagmus. Y veo que hay armonía, ¿no?, entre los movimientos del nistagmus. Y el tratamiento de Epley es cuando, luego de hacer Dix-Holpay, hago giros de la cabeza para volver a reposicionar a su lugar, y es el tratamiento realmente del vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Cuál sería el mejor tratamiento para tinnitus? Depende de la causa, ¿no? Si el tinnitus te lo está generando un tapón de cerumen, lavado de oído. Si el tinnitus te lo está generando el Meniere, si el tinnitus te lo está generando un neurinoma del acústico, o sea, es diferente. Es un síntoma. Si nos preguntan gol estándar diagnóstico para apnea en niños, ¿es la nasofibroscopía o radiografía de cabo? El gol estándar, yo pienso que para el nivel de nuestro país no te van a pedir gol estándar, te van a pedir radiografía de cabo, te van a pedir diagnóstico. Lo que han pedido antes es que te dan los síntomas del niño: ronquido, apneas, infecciones recurrentes, y te dicen, ¿qué examen le tomarías? Radiografía de Cabo para ver hipertrofia adenoidea, ¿no? No veo que lo hayan pedido así. Pero si estás en un centro donde le puedes hacer nasofibroscopía, es más valedero hacer eso, ¿no? ¿Qué incidencia se pide en la radiografía de huesos propios? Tú pides radiografía de huesos propios de la nariz y es una placa lateral. Ellos ya saben cómo tomarlo. Así se llama la radiografía. Causa más frecuente de otitis media aguda es viral o bacteriana. Viral. Cuando se dice sinusitis crónica, ¿y cuál es el tío? Cuando se dice sinusitis crónica, más de 3 meses de los síntomas de la sinusitis: obstrucción nasal, bloqueo, hiposmia, rinorrea. El tratamiento es antibiótico, pero ahí te sugiero una tomografía y valorar si no hay algo que está obstruyendo el drenaje de los senos paranasales, una desviación, un pólipo, un tumor, puede ser fúngica también, pueden ser hongos. Entonces, por eso es importante que el tratamiento vaya de acuerdo a qué tipo de sinusitis es. Vértigo posicional paroxístico benigno puede resolver sin la necesidad de la maniobra de Epley. Sí. Hay algunos pacientes que les dio BPPV y nunca supieron que tenían que ir al médico, pasó el tiempo, solitos ya podían volver a hacer sus cosas, pero pasó unas semanas o unos meses y nuevamente volvieron con los síntomas. Entonces ahí sí, se les resuelve, pero les puede volver a dar. Es como un resfrío, ¿no? Entonces puede volverte a dar el vértigo posicional pasando 6 meses, pasando 2 años, te puede volver a dar. ¿Taponamiento también se da antibióticos? Sí. ¿Hay hipoacusia neurosensorial en sonidos agudos? ¿A qué patología está asociada? Presbiacusia. ¿Cuál es el tratamiento de rinitis vasomotora? Hay medicamentos como el bromuro dipratropio intranasal. En el caso de pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno, ¿tiende a tener recidiva? Sí. Y de ser así, ¿se tiene que volver a la maniobra de Epley? Sí. ¿Cuál es el tratamiento de traqueitis crónica? Traqueitis, bueno, ver la causa, ¿no? Si es infecciosa, inflamatoria, de repente por ahí una broncofibroscopía para ver qué es lo que está causando la cronicidad, ¿no? Pero ya va más para neumo, creo, esa pregunta. Una consulta: ¿cuál sería el tratamiento inicial de un paciente con ronquera? Corticoides, ¿a qué dosis? Tratamiento inicial: corticoides, prednisona, 1 miligramo por kilogramo de peso por 5 días, y de ahí vas desescalando. La causa más frecuente de parálisis de Bell, infecciosa, inflamatoria, también algunos le ponen de causa idiopática. Otra pregunta sería: ¿en la meningitis bulosa es más frecuente la infección viral o por Mycoplasma pneumoniae? Viral. Buenas noches. ¿Cuánto riesgo tiene de conversión neoplásica los papilomas de amígdalas? Papilomas en amígdalas. No hemos visto papilomas en amígdalas, pero depende del paciente, porque
Si es un paciente que es un paciente desordenado y tiende a seguir consumiendo alcohol, con reflujo, seguir fumando, o sea, esos papilomas tienden a recidivar y a malignizar, ¿no? Entonces hay que cuidar esos otros factores. En otitis media aguda, en mayor de 2 años, que si son leves, es conservador, mencionó que si son leves es conservador y si son graves antibiótico. Eso aplica para OMA posible o evidente o para ambas. ¿Y cuándo sería OMA leve y OMA grave? OMA leve y OMA grave depende también de la temperatura, ¿no? Mayor de 39 grados centígrados, paciente que ya le estás dando tratamiento antibiótico por más de 72 horas y no cae la fiebre, sigue el dolor, entonces eso ya me está llevando a un OMA grave, ¿no? Eh, la posible es observación. En el OMA posible es observar. En 72 horas volverlo a citar después de haberle dado analgésicos, ¿no? Por ejemplo. La pseudoefedrina asociada a levocetirizina se puede considerar en tratamiento de rinitis alérgica, sí. ¿Cómo se llama la cirugía para apnea del sueño en edad pediátrica? Adenoamigdalectomía, si es que fuera esa la causa, si es que fuera causa de adenoides y amígdalas grandes. Gol estándar de sinusitis. En sinusitis, como les digo, sinusitis aguda, el diagnóstico es clínico. Si la sinusitis es crónica, doy tratamiento antibiótico. Si veo que no mejora, pido una tomografía. Se deja antibiótico post lavado de oído por cuerpo extraño animado. No necesariamente, a menos que vea que haya laceraciones y lesiones en las paredes del conducto auditivo externo. Si un paciente adulto mayor con rinorrea transparente por varios meses podría optarse por un corticoide inhalado, un corticoide nasal, me imagino. Un paciente adulto mayor con rinorrea transparente por varios meses podría optarse por, bueno, hacia aparte de rinorrea y congestión nasal, estornudos, a predominio de la mañana, de la noche, cambio estacional, entonces me oriento más por eso, ¿no? Si no, puede ser una rinitis vasomotora también. ¿Cómo se llama el espacio entre las cuerdas vocales falsas y verdaderas? Ventrículo laríngeo. En OMA se puede realizar punción timpánica para drenar, sí, si no hay mejoría con el tratamiento que se está dando. ¿Qué antibiótico se puede dar en otitis externa bacteriana circunscrita? Mupirocina en crema después de que drenas el forúnculo. ¿Cuándo pedir radiografía de senos paranasales? En sinusitis aguda, cuando no hay mejoría. Mm, podrías pedir, la verdad no lo solemos solicitar, pero pediría una tomografía realmente. ¿Qué corticoide tópico se debe usar en meningitis bulosa? En corticoide tópico, en meningitis bulosa drenas, puedes utilizar, para que llegue hasta la membrana timpánica, podría ser hidrocortisona en gotas, para que desinflame. Con el Siriaxotic viene ciprofloxacino con hidrocortisona. En la rinosinusitis, el diagnóstico imagenológico de elección es radiológico o TAC. Para nosotros TAC, si es crónica sobre todo. Cuando se dice que es una OMA recurrente, cuando ocurren 3 episodios en 6 meses. ¿Cómo puedo tratar la faringitis crónica? Depende de la causa. Si es reflujo, si es una neuralgia del laringio superior, si es por otra causa, ¿no? Depende de ello. ¿Vacuna del VPH te ayuda a prevenir papilomatosis laringea? Sí. En la otitis media con efusión, ¿cuánto tiempo debe de permanecer el tubo de ventilación? El tubito solito lo expulsa el cuerpo. Por lo menos 6 meses al año ya lo está expulsando. ¿A partir de qué día se debe empezar a desescalar la dosis de prednisona en parálisis facial? 5 días. Clínica del tumor de oído medio o glomus timpánico. Hay hipoacusia de conducción. En la otoscopía ven en la translucencia una tumoración
que está rojiza en la caja timpánica, hay tinnitus pulsátil, ¿no? Eso podemos observar. ¿Podría volver a explicar el RINE, por favor? En el RINE se coloca el diapasón y se evalúa un solo oído, la vía aérea y la vía ósea, y se compara. En el RINE positivo es el RINE normal, donde la vía aérea se escucha mejor que la ósea. Y en el RINE negativo es al revés. En la vía ósea se escucha mejor que la vía aérea y tiene que ver por un cuerpo extraño, un tapón de cerumen que está ocurriendo ahí, una perforación del tímpano. La desviación del tabique y las hipertrofias de cornetes también pueden producir síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pueden, sí, pueden. Pero no se le puede echar toda la culpa al tabique y a la hipertrofia de cornete. La obesidad también puede ir de la mano ahí, y así tú lo operes de tabique o cornete, no mejora la apnea. En OMA, el tratamiento antibiótico, ¿por cuántos días es? Depende, 5, 7 a 10 días, puedes manejarlo así. En rinitis alérgica, el tratamiento antihistamínico es de por vida, mientras controle los síntomas también del ambiente, o sea, los factores ambientales, ¿no? Si es un niño que va a tener la mascota todo el tiempo o va a estar en una zona húmeda todo el tiempo, va a ser bien difícil que mejore. ¿Tinnitus y COVID se encontró relación? No, no necesariamente. ¿En pacientes con epistaxis también se da ácido tranexámico? Sí, también dan. ¿Lavados ópticos se recomienda periódicamente? No. En otitis media aguda, el tratamiento antibiótico, ¿de qué depende? Que se dé 7 a 10 días, de si es leve o grave, o si es menor de 2 años o mayor de 2 años. Tratamiento del edema de Renke, bueno, si la causa es el cigarro, es suspender el tabaco, y también hay cirugías para drenar toda esa acumulación de líquido que hay a ese nivel. El tinnitus crónico, ¿cuál es la causa más frecuente y si tiene cura? El tinnitus crónico tiene la hipoacusia neurosensorial, también me da tinnitus, y es de las más frecuentes, lo que puede causar con más frecuencia. Y si tiene cura, es como que el cabello con el tiempo puede formar canas por el envejecimiento y la pérdida de células, y no tiene cura, ¿no? Es algo que va con el envejecimiento propio en sí del oído interno, ¿no? Si es que fuera por presbiacusia. ¿Está mal dar antibiótico oral para otitis externa localizada? No necesita, es el drenaje, y es igual que la otitis externa difusa, ¿no? Que debemos dar tratamiento tópico. Hipertrofia de cornetes puede generar sinusitis y apnea obstructiva. ¿Cómo se trata? Hipertrofia de cornetes va de la mano, no es que lo cause directamente. La sinusitis, acuérdate que es más por causa infecciosa, ¿no? Alérgica. Directamente causar la apnea obstructiva no puede acompañar, puede ser una causa más de otras que están ahí presentes. Se trata la hipertrofia de cornetes con corticoides tópicos, con reducción de cornetes. Antibióticos en mastoiditis aguda, puedes dar ceftriaxona, ¿sí? Y luego amoxiclavulánico, si no mejora drenaje quirúrgico. ¿A qué se debe la retracción del tímpano? Mala ventilación del oído medio, mala función de la trompa de Eustaquio. Retracción como atelectasia son 4 grados, del 1 al 4. ¿Cuál es una OMA? Cuando es una OMA intensa se inicia con amoxicilina con ácido clavulánico. Si es mayor de 2 años, se recomienda que sí, si no puede ser con amoxisola también. En caso de hipertrofia de cornetes, ¿cuál sería el tratamiento? Reducción o corticoides tópicos. En caso de un insecto en el conducto auditivo, ¿se podría inmovilizar con lidocaína? Sí, y luego extraer, sí. ¿Hasta qué tiempo se puede realizar la reducción de huesos propios? 7 días. En caso de tinnitus, post-internamiento en UCI, ¿cuál sería el manejo? El tinnitus tiene muchas causas.
Una sinusitis crónica puede darse en casos de desviación, sí, si es muy severa la desviación. ¿En cuántos días se debe retirar el tapón nasal en niños con epistaxis? Si es una epistaxis por un problema de coagulación, pues tienes que resolver primero la coagulación, ¿no? Si es por una plaquetopenia, primero resuelves la plaquetopenia. O sea, depende mucho, es una pregunta muy general. Pero alrededor de los 3 días ya debes de haber solucionado el otro factor para comenzar a retirar. Sinusitis crónica, la radiografía es de senos paranasales, tomografía de senos paranasales. Nos puede hablar sobre el neurinoma del acústico. El neurinoma del acústico, también conocido como schwannoma vestibular, es una tumoración a nivel del conducto auditivo interno en su mayor frecuencia, que va aumentando de tamaño, provoca tinnitus, hipoacusia neurosensorial y provoca inestabilidad, pero es de largo tiempo, crece un milímetro por año. Podría repetir a quienes da tratamiento por 5 a 7 días y a quienes 10 días en OMA. 5 a 7 días damos, sobre todo si son casos leves, paciente que va mejorando con el tratamiento. Ustedes comienzan el tratamiento y a los 3 días ya hay una buena respuesta, el paciente ya está mejor, ya está bien, completa sus 7 días y listo. Si es un paciente que está demorando aún, están examinando, ven congestión, ven que quiere comenzar a hacer otorrea, el dolor no ha cedido completamente, entonces ahí yo lo puedo ampliar hasta 10 días en otitis media aguda. Bueno, chicos, ha sido un placer. Ya nos estamos encontrando en otra oportunidad. Cuídense mucho. Éxitos. Sigan estudiando.